Tema que ha generado bastante interés. La segunda sala del Tribunal Constitucional acogió finalmente a tramitación el requerimiento interpuesto por una profesora que busca retirar sus ahorros desde una AFP. Dani Linares ha estado desarrollando este caso, ya lo hizo ayer, hoy tiene más antecedentes. ¿Cómo estás, Dani? Buen día. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo te va? Muy buen día, claro, y ahora junto a la Subsecretaria de Prevención de Previsión Social. Le cambié el cargo a María José Saldívar, que nos está acompañando esta mañana. Subsecretaria, un tema que ha generado muchas reacciones porque se entiende, por cierto, la necesidad de poder pagar cuentas cuando se ven los apremios económicos ya una vez recibida la jubilación. Sin embargo, se ha dicho que este dinero, bueno, es para pagar pensiones, no para pagar deudas. ¿Cuál es su opinión al respecto de esta situación que va avanzando en términos legal, en este caso? Bueno, efectivamente, la situación de la profesora es una situación muy apremiante y es una situación que, por cierto, es imposible que uno no se conmueva frente a ella porque está viviendo un problema hoy en día muy concreto. El problema es que el ahorro que uno hace durante toda la vida, que uno está trabajando para pensiones, tiene esa finalidad, y es que cuando yo ya no pueda seguir trabajando, cuando yo encuentre pasiva, tenga la posibilidad de tener algún tipo de ingreso. Y si yo lo gasto antes de tiempo, no voy a tener asegurado el que yo pueda tener un medio de subsistencia en años en los que, por cierto, no voy a tener la posibilidad de generar ingresos de otra manera. Y es por eso que en materia de seguridad social, en todo el mundo, independiente de cuál sea el sistema, ahorro individual, reparto, cuentas nacionales, no se puede retirar los fondos con otra finalidad que no sea la finalidad de pagar pensiones. Y en este caso, Secretaria, cuando se apela a la propiedad del fondo, es decir, que esta frase, ¿no?, que se dice los fondos son de los pensionados, que se repite constantemente por las aseguradoras, por las autoridades también, en este caso no podría aplicar pensando en que finalmente es la propiedad de esta profesora y que ella requiere este dinero. Es que efectivamente son de propiedad de ella y nadie más que ella va a utilizar esos recursos. Lo que pasa es que esta es una propiedad que tiene una limitación porque se ahorró pensando en una futura pensión, y esa limitación que tiene es que yo solo puedo recibirla como pensión. Y eso entonces es bien importante que la gente lo entienda. No es que no sea propietario, lo es. Los recursos son de ella. Ella los va a poder disfrutar a lo largo de su vida como corresponde, pero no lo va a poder usar para otra finalidad, sino que exclusivamente para pensión, porque tenemos que preocuparnos por esa realidad que a lo mejor no es tan contingente, no es tan inminente, pero que es una realidad que es cierta, y que es que durante toda su vida activa, durante todo el tiempo que le reste de vida, va a tener que tener recursos con los cuales mantenerse. Secretaria, pensando que ya la tramitación del proyecto de reforma a las pensiones está ahí a la vuelta de la esquina, casos como este y otros donde se devela quizás la deficiencia de hoy del sistema previsional, de que quizás no alcanza para sustituir a las personas, ¿no se abre la posibilidad de que quizás en estos casos en particular, cuando hay un problema médico o una deuda, no sé, que sea grave, se pudiera generar una excepción al retirar los fondos? A ver, yo creo que aquí hay que hablar de tres temas bien claros. En primer lugar, como gobierno, estamos absolutamente claros con que las pensiones son insuficientes y que no son lo que las personas necesitan para poder sobrevivir. Y es por eso que el presidente Sebastián Piñera ingresó este proyecto de ley que mejora las pensiones de todos los chilenos, tanto de los actuales pensionados como de los futuros pensionados. Y nosotros estamos trabajando para que se puedan mejorar estas pensiones, para que se puedan comenzar a pagar estos incrementos a partir del 1 de enero del año 2020. Esto es una realidad y nosotros no la vamos a negar. En segundo lugar, nosotros también tenemos claro que en muchos casos tenemos personas que tienen amplias necesidades, y es por eso que el proyecto que se está tramitando en el Congreso resguarda el derecho a pensión, es decir, dice: la persona va a tener que generar los recursos para pagar su pensión, pero si posterga su edad de jubilación, va a poder retirar el 50% de ese mayor ahorro para poder hacerse frente a otro tipo de obligaciones. Este proyecto ya lo considera, ya lo contempla, pero es necesario que la ley así lo establezca. ¿Esto qué quiere decir bien en concreto? Si un pensionado decide postergar su edad de jubilación, por cada año que postergue la edad de jubilación, va a poder retirar el 50% de ese mayor ahorro de forma inmediata, y con eso sí va a poder hacerse cargo, por ejemplo, de este tipo de deudas o de otras obligaciones. Y finalmente, nosotros tenemos que tener claro que esta obligación o esta deuda que tiene la pensionada, esta profesora, es, por cierto,
muy relevante, ella está con el riesgo de que pueda perder la casa, pero también existe otra situación que es de tal importancia como es cómo ella va a subsistir durante los años que le resten de vida. Solamente en promedio, una mujer hoy en día que se jubila a los 60 años, en promedio debiera de vivir hasta los 90 años. Si ella retira estos 45 millones que tiene en su cuenta de forma íntegra, paga su deuda, una deuda hipotecaria, ¿con qué va a vivir estos otros 30 años que le restan de vida? Y esta es una preocupación que tiene el Estado, porque no podemos dejar a las personas en una situación de absoluta indefensión en la cual no tengan recursos para poder subsistir. Incorporemos esta conversación a Gonzalo, que está ahí en el estudio, para que también se incorpore también a este tema que ha generado muchas reacciones, ¿no? Y muchas opiniones diversas sobre qué hacer finalmente con estos fondos. Claro que sí. ¿Cómo les va? Muy buenos días, subsecretaria. Hola, Gonzalo. Mire, yo creo que los puntos que usted plantea representan una visión que tal vez muchos comparten, otros piensan distinto, han planteado, ¿verdad?, la pregunta de por qué no puede verse nuestro ahorro de toda la vida como un bien más libre de disposición. Y de una u otra manera yo creo que a todos nos ha hecho reflexionar, sin perjuicio de considerar también los puntos que usted plantea. Porque, por ejemplo, si yo le pregunto a usted, ¿qué le pasaría a usted? Yo sé que me imagino que a usted se le ha pasado por la cabeza. Si hubiera trabajado toda la vida y está en la situación de la profesora y va a perder su casa y lo único que tiene usted ahí disponible es ese ahorro, ¿no se le pasaría también por la cabeza, por la mente, tal vez tomarlo para poder salvar ese bien por el que ha trabajado toda su vida? Mi pregunta de fondo es la siguiente. Acá hay una posibilidad, subsecretaria. ¿Qué pasaría si el Tribunal Constitucional dice sí? ¿Qué pasaría si se genera este cambio y si se abre la puerta a que se pueda usar el fondo para otros fines? A ver, yo creo que esto acá hay que ser bien realista. Por supuesto que cuando una persona está con una enorme necesidad, va a pasarle esto por la cabeza y va a querer usar estos recursos. Esto acá es imposible negarlo. Pero el rol del Estado como garante en materia de seguridad social es garantizar que vaya a tener una buena pensión a futuro. Y es por eso que estamos reformando la ley, porque sabemos que las pensiones hoy en día son insuficientes. En segundo lugar, el Tribunal Constitucional se va a pronunciar respecto a este tema, pero nosotros ya tenemos antecedentes. En el año 2001, el Tribunal Constitucional, frente a un caso bastante distinto que tenía que ver con un requerimiento de parlamentario frente a una modificación de la ley, hace un planteamiento, desarrolla toda una argumentación en la cual establece que para fines de seguridad social la Constitución puede limitar el derecho de propiedad y que es un deber del Estado hacerlo, porque es un deber del Estado garantizarle a las personas prestaciones en materia de vejez. Y dice señaladamente, o sea, expresamente dice, ante un estado de natural imprevisión de todos los individuos que normalmente no pensamos en el futuro, el Estado debe velar porque existan estos recursos para cuando los necesite a una edad posterior. Por lo tanto, nosotros esperamos que el Tribunal Constitucional sea consistente con este tipo de fallos que ha resuelto en el pasado. Sí, se entiende el punto. Pero también nosotros tenemos que tener claro... Perdón que la interrumpa. Lo que pasa es que a lo que voy, subsecretaria, es a que hay una potencial, hay una posibilidad de que el tribunal diga otra cosa. Entonces le pregunto, ¿qué pasaría con el sistema si es que esto ocurre, hipotéticamente? Si se abre esa posibilidad, dice, ok, luz verde. Porque, por ejemplo, es un tema súper distinto, pero vemos que la realidad de tribunales ha cambiado otras condiciones, como lo que pasa con las alzas de los planes de las ISAPRES. Eso se ha judicializado. Bastó que un tribunal dijera sí y se transformó en una seguidilla de quejas en tribunales y al final se cambió la realidad por medio de la vía judicial. Entonces, mi pregunta es, ¿qué pasaría si el tribunal dice ok? ¿Cómo ve usted el cambio? A ver, aquí yo creo que hay que ser bien claro que el sistema no es lo que está acá en peligro. Aquí lo que está en peligro es la subsistencia de miles de pensionados a futuro. Siendo muy concreto, nosotros tenemos el caso de Perú, que autorizó el retiro de fondos, que en 3 años todas aquellas personas que han retirado los fondos se los han gastado de manera íntegra y sabemos que ha sido en pagar deudas o en bienes de consumo. Esas personas que incluso ejercieron esta posibilidad de manera anticipada, tenemos personas de 45 años, 50 años, que ya retiraron absolutamente sus fondos. La verdad es que lo vemos con bastante preocupación cómo van a subsistir durante los 30 o 40 años de sobrevida que les queda. Y esta es una realidad de que el Estado no puede
mirar hacia el lado. Tenemos que hacernos cargo de la realidad de todos nuestros adultos mayores que deben tener medios para poder subsistir. No existe ningún sistema que se pueda mantener, que se pueda financiar, sistema de ahorro individual, sistema de reparto que permita el retiro de los fondos. Lo último, Nosotros tenemos perdón, que para buscar un entregarle... sistema de seguridad social que garantice esto. Sí, perdón, para entregarle también la entrevista a Dani, pero lo último, ¿debería haber una excepción? No hablemos de una casa, que ya es súper importante, porque por Dios que es relevante para una familia el sacrificio para obtener una vivienda, pero hablemos de la salud. ¿No debería haber una excepción particular cuando hay una enfermedad grave, cuando hay una necesidad de un financiamiento de algo que es vital? Ya, aquí hay dos temas. En primer lugar, el proyecto de ley está contemplando esta posibilidad de retirar el 50% del mayor ahorro que haya generado una persona durante un año. Por lo tanto, nos estamos haciendo cargo de este tema. Y en materia de salud, a través de lo que es la ley Auge, a través de lo que es todo el sistema de clase media protegida, nos estamos haciendo cargo de esta realidad. Porque la verdad es que no puedo yo poner en riesgo mi futura pensión, mi futura forma de financiamiento por otra obligación, por muy importante que sea. El Estado también está buscando los mecanismos a través de distintos proyectos de ley que ha presentado el presidente Sebastián Piñera y a través de la consolidación de políticas que venían de gobiernos anteriores, como lo que es todo el sistema GES, para evitar que las personas pierdan sus bienes cuando se ven enfrentadas a una enfermedad grave como la que usted me señala. Quisiera tomar de lo que estaba planteando Gonzalo, secretario, respecto a la judicialización de este tema. No solamente ocurre en Antofagasta con este caso, sino que también se ha presentado en Corte de Apelación en Santiago, en el Biobío, también en Valparaíso, que buscan de alguna manera generar este espacio que pone en peligro, de alguna manera, se lo pregunto a usted, a la estabilidad del sistema, un sistema que ha regido ya por varios años en nuestro país, pero que de alguna manera comienza a ser cuestionado desde el punto de vista judicial. A ver, con respecto a los casos que se han presentado ante los tribunales, nosotros tenemos un recuento ayer de 16 casos. Sé que hay más que se han ido presentando en el último tiempo, de los cuales de estos 16 ya 12 han sido rechazados, ya sea porque han sido declarados inadmisibles o 4 porque han sido rechazados de plano. Por lo tanto, los tribunales de justicia han mantenido la doctrina que han mantenido durante todo este tiempo. Y nosotros tenemos que hacer aquí bien claro, nosotros no estamos defendiendo un determinado sistema, nosotros estamos defendiendo un principio de materia de seguridad social que exige y que establece que el Estado debe garantizar prestaciones de seguridad social, que son pensiones para las personas que están en la tercera edad. Si nosotros permitimos el retiro de los fondos, y aquí quiero ser bien enfática, en cualquier sistema, un sistema de reparto, un sistema de ahorro individual, lo que estamos haciendo es entregarle recursos a las personas ahora para dejarlas en una situación de absoluta indefensión en los próximos 30 o 40 años, que no van a poder tener forma de generar ingresos de otra manera. Secretaria, muchas gracias por acompañarnos esta mañana con este tema que va a seguir generando reacciones en la medida de que no conozcamos finalmente cuál va a ser la determinación del Tribunal Constitucional. Ya ha sido acogido a trámite, ese es un primer paso y por cierto resta saber qué va a decir la segunda sala, que también es encabezada por la presidenta del Tribunal Constitucional, que fue nombrada recientemente, María Luisa Abraham, que finalmente deberá dirimir si le da luz verde o no para que la Corte de Apelaciones de Antofagasta pueda fallar a favor o en contra de lo que solicita esta profesora de aquella región. Sí, es un caso particular, pero es un tema fundamental que ojalá tengamos más minutos más adelante para volver a tratar. Quedan muchas aristas, ¿verdad?, pendientes, pero queríamos abordarlo con la subsecretaria, así que muchas gracias por la entrevista, gracias Dani por el informe. Buen día.